Bueno, tengo el gusto de presentar a nuestro siguiente conferencista, el doctor Samuel Pimienta, médico, experto en educación, inteligencia artificial aplicada a la pedagogía y, por supuesto, a los procesos de salud, quien además es el director del eje de educación de Hipócrates. Con el doctor Pimienta vamos a cerrar nuestro ciclo de conferencias con broche de oro, por supuesto, y los esperamos posteriormente para el conversatorio. Doctor Pimienta, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Alexandra. Para mí es un honor estar por acá con, con ustedes, no solamente organizando este gran evento, sino eh, tratando de ver la manera de llevar a buen recaudo todo lo que es la pedagogía en salud. La educación médica ha estado sufriendo algunos reveses últimamente, ya que seguimos enseñando como se hizo en la época militar, ¿cierto? Con la disciplina y 30 estudiantes en un mismo salón, y solamente nos estamos concentrando en dar muchos contenidos a los estudiantes, pero no estamos tomando en cuenta la neurobiología del aprendizaje en general. Yo siempre comparo la, el ejercicio pedagógico y la docencia con el ejercicio clínico. Hace mucho tiempo, el ejercicio clínico era basado en la experiencia, pero actualmente nosotros hacemos ese mismo ejercicio clínico, lo hacemos basado en datos. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a durar y cuánto tiempo va a perdurar el hecho de que no basemos eh, no basemos nuestras decisiones en educación médica en datos? Entonces, yo les presento mi conferencia el día de hoy, mi charla sobre currículo, competencias profesionales y resultados esperados de aprendizaje en el médico del 2030, basado en datos o Data Driven Learning. Bien, para empezar, quiero que respondamos estas 4 preguntas durante la conferencia, durante la charla, y dejar esas pequeñas piezas para poder ir haciendo el conversatorio posteriormente. ¿Qué son las competencias profesionales? ¿Cómo determinar las competencias profesionales que un médico necesita o va a necesitar en el futuro? ¿Cuáles son dichas competencias y cómo se construye el currículo con base en esas competencias profesionales necesarias para el médico o para el personal de la salud del 2030? Entonces, competencias profesionales se entiende como un conjunto de cualidades personales que se interrelacionan entre sí, tales como conocimientos, técnicas, habilidades y maneras de hacer las cosas. Ser competente es poseer dichas competencias y ejercerlas adecuadamente, en este caso en el campo de la salud. Ahora, hay muchos componentes y elementos dentro de los procesos académicos y siempre escuchamos de currículo, docentes, estudiantes, tecnología en educación, resultados previstos de aprendizaje. Pero, ¿dónde va cada uno? Nosotros tenemos que imaginarnos al currículo como un camino que hay que recorrer. Y el estudiante es el vehículo que tiene que ser conducido por un docente o la forma de conductor. Ya la tecnología en la educación es el motor que va a mover y desde hace algún tiempo viene moviendo al estudiante por ese currículum, por ese camino, ¿cierto? Ya, y los semestres como los lugares donde hay que ir haciendo relevos. Los semestres tenemos asignaturas, dentro de las asignaturas tenemos temas y dentro de los temas, cada tema tiene RPAs o resultados previstos de aprendizaje. Estos RPAs, un conjunto de resultados previstos de aprendizaje, nos da una o algunas competencias profesionales. Así que al inicio del camino tenemos que ir cumpliendo RPA para al final del camino llegar a las competencias profesionales
del personal de la salud o de un médico. Y en este contexto, de un médico del futuro, ¿cierto? Entonces, tenemos una unidad que es el estudiante, el docente y la tecnología digital, ¿sí? Que es este automóvil de aquí, ¿cierto? Es una unidad. Va a ser llevado por un camino hacia el final y alcanzar las competencias profesionales en salud, ¿sí? Y no solo me refiero del semestre 1 al semestre 12, sino a lo largo de su vida. Lifelong learning. Perfecto. Ahora, ¿cómo determinar las competencias profesionales que un médico necesita o va a necesitar en el futuro? Nosotros tenemos a la vista dos cosas: las tendencias de la innovación en salud y el mercado laboral del sistema de la salud. Y varios informes como del Foro Económico Mundial que ya habla de medicina de precisión y ha generado guías y ha estipulado algoritmos para poder saber qué es lo que va a necesitar el personal de la salud. Pero en resumidas cuentas, yo he traído 5 temas acá para que conversemos, ¿cierto? En primer lugar, ¿para qué somos buenos nosotros los humanos? ¿Sí? Nuestro cerebro humano. ¿Para qué son buenos los computadores y la inteligencia artificial? Y en ese contexto, determinar qué peligros hay para los trabajos, cuáles son los trabajos que están en peligro de ser reemplazados, entre comillas, y qué papel juega el sistema educativo y cuáles son las habilidades más buscadas. Y tenemos las computadoras o los computadores y la inteligencia artificial son muy buenos realizando trabajo especializado. Son muy buenos haciendo trabajo repetitivo o predecible, es decir, 150 radiografías, hay que buscar ciertas cosas que se repiten y se repiten siempre, ¿ya? Entonces, eso es un trabajo repetitivo y predecible. Un trabajo especializado, los dermatólogos o personal de la salud con subespecialidades que se dedican a 4 o 5 enfermedades que pueden ser establecidas en patrones, van a ser fácilmente reemplazados por computadores e inteligencia artificial. Otra cosa para que son buenos los computadores son manejando datos, ¿sí? Mucha cantidad de datos, ¿ya? Entonces, nuestro cerebro no está configurado para almacenar, entonces los computadores lo hacen de manera instantánea. Obedecen ciegamente, no cobran, no descansan, ¿sí? A diferencia de nosotros. Entonces, ¿cómo les vamos a hacer la competencia a los computadores y a la inteligencia artificial? Pues viendo las cosas para que las que son buenas, el ser humano o el Homo sapiens o el cerebro humano. Somos buenos cruzando cosas. La interdisciplinariedad se nos da muy bien y es algo que es muy difícil de predecir para los computadores. Entonces eso nos lleva a que se nos da bien lo impredecible. Casos raros, casos que tienen que ver con cuestiones éticas de los seres humanos o del aspecto legal, ¿sí? Ético médico. Necesitamos emociones, ¿sí? Un robot, no sé cuántas décadas va a tener que pasar o cientos de años va a tener que pasar para que una persona se sienta cobijada por un robot. Eso está muy lejos de que pase, que sienta la empatía, el humanismo que te da una buena noticia, un buen cobijo por un médico, ¿sí? Por una enfermera, por un personal de la salud. Eso no lo puede hacer un robot. Entonces, las emociones, esa empatía, ¿ya? Y claro, tenemos ahí es una materia pendiente, la parte de la empatía de los médicos, porque no puede haber en la era de la automatización y que estamos abogando por pues, la inteligencia artificial, médicos que sean como una máquina, fríos, ¿sí? Entonces, tenemos también el desarrollo del pensamiento crítico como cosas propias de nuestro cerebro y somos muy complementarios.
complementarios entre la persona, el cirujano, el departamento de cirugía hace cosas con medicina interna y con genética para establecer algoritmos que ayuden a converger toda la información y dar mejor información a los pacientes respecto a un tratamiento o a un pronóstico. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles van a ser las habilidades más buscadas? Crear ideas nuevas, resolver problemas no predecibles, comprender las emociones, el pensamiento crítico, y he puesto con con estos asteriscos las tres principales. Ahora, ¿qué está haciendo el sistema educativo? Pues no mucho. Nos está preparando para las cosas que son buenos los computadores. Nos está preparando el sistema educativo para especializarnos en una sola cosa. Eso, un computador nos va a ganar. Ejercicios repetitivos también. Aprender datos de memoria también no se nos da bien. Un computador lo hace mejor. Cumplir órdenes a rajatabla con cosas bastante burocráticas que no tienen sentido, eso lo va a hacer mejor un computador, nosotros no. Y a competir entre nosotros, ¿sí? Siempre el codazo a la cara con el compañero, ese es el sistema educativo, nos enseña eso. Mientras que lo que tenemos que tratar de hacer es lo contrario, ser complementarios, trabajar en equipo. Entonces, ¿qué pasa con la empleabilidad? Mi pregunta es para los decanos y subdecanos que nos están acompañando hoy y también para todos los asistentes. ¿Estamos preparando médicos para el 2030 o para el futuro que van a ser empleados y que van a ser muy bien empleados, ¿sí? Y que estén preparados para esta nueva era del sistema de salud y del futuro profesional, o no? En ese resumen podemos ya saber cuáles son las competencias profesionales gracias a muchos referentes, artículos que se han escrito sobre ya qué es lo que van a necesitar los médicos hacia el futuro. Sería biomedicina e informática, interdisciplinariedad, ya algo técnico con ciencias de la vida. Y siempre los fundamentos, ¿no? Inteligencia artificial, machine learning, deep learning, tenemos que saber como personal de la salud, por lo menos qué significa. Fundamentos de matemáticas, estadística para inteligencia artificial en salud. Las ómicas, muy importante, genómica, proteómica, metabolómica, ¿ya? Y mezclar, complementar inteligencia artificial con las clásicas, ciencias clínicas, quirúrgicas, ética, sin olvidarnos ni dejar de lado las implicaciones médico-legales del uso de la inteligencia artificial, abogar por disminuir las inequidades en salud por el uso de inteligencia artificial y la humanización de la medicina e inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo construimos el currículum con base en estas competencias profesionales necesarias para el médico del 2030? Todas las materias y las asignaturas que les acabo de decir, o los temas que les acabo de decir, entran dentro del currículo, ¿ya? Este currículo, o todas las asignaturas, contiene mucha información, tanto como objetivos, contenidos, metodologías y evaluación. Dentro de eso son datos, no son más que datos que entran en forma de caracteres, ¿sí? En forma de caracteres a sistemas de gestión de aprendizaje. Uno de ellos es Moodle, ¿ya? Y eso nos ayuda a tener todo centralizado para poder realizar un análisis y producir una retroalimentación y ajustes al modelo, tanto pedagógico, tecnológico y curricular. Entonces, ahí podemos hacer seguimiento a los estudiantes que el doctor Esteban nos mencionaba, qué es lo que se hace para predecir y para evitar la deserción estudiantil y para evitar perder los semestres y mejorar el rendimiento de los estudiantes. Y quiero mencionar los sistemas digitales inteligentes de enseñanza, que es como los sistemas de gestión del aprendizaje como Moodle, pero el siguiente paso. Un sistema digital inteligente de enseñanza se basa en Data Driven Learning. En educación médica, quiere decir que todo ese ecosistema de datos, tanto de objetivos, contenidos, metodologías y evaluación, se va a poder analizar, automatizar, gamificar, ¿sí? Gamificar
para que un estudiante tenga una mejor adherencia a los procesos académicos y mejores resultados. Para terminar, quiero dejarles con unas ideas finales. Las competencias profesionales se obtienen como resultado de la interacción entre estrategias pedagógicas, tecnología digital y diseño curricular, los 3 círculos que les acabo de mencionar. Son un conjunto de resultados previstos de aprendizaje que dan respuesta al saber comprender, el conocimiento, saber hacer, las habilidades, y al saber ser, las actitudes. La integración de asignaturas. Y eso es lo que compete el currículo al final de la historia. Ahora, la integración de asignaturas, cursos de verano, electivas, diplomados, en todos estos temas que les acabo de mencionar, tienen que ver con el ecosistema de inteligencia artificial en salud, y los respectivos cambios curriculares ya están sucediendo en muchas universidades y nos vemos comprometidos a realizarlos, sobre todo porque los médicos que se gradúan en el 2030 empiezan su carrera en el 2022. El futuro de la educación superior en ciencias de la salud son 2 cosas, y quiero que se queden con esto. Es la educación médica continua, ya no es solamente asignatura a la vista en primer semestre, me olvidé de ella y nunca más la vuelvo a ver. No, necesitas esos fundamentos, volverlos a ver, volverlos a machacar para poder ser eficiente en los diagnósticos y tratamientos, no solo de ciencias básicas, sino en asignaturas técnicas de inteligencia artificial. Es decir, educación médica continua soportada en el Long Life Learning y el Data Driven Learning, que está soportado en datos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias a Samuel por su excelente conferencia. Finalmente nos deja unas ideas bien interesantes. Llama la atención que sigamos en el plan curricular enfatizando en unas competencias que, como muy bien lo dice Samuel, pues muy probablemente son en las que menos debemos hacer énfasis, porque seguramente las máquinas y los computadores lo hacen mejor que nosotros. Y muy, muy interesante estos 3 círculos entre pedagogía, tecnología y currículum. Creo que sin duda alguna es el foco donde debemos empezar a cuestionarnos y pues a trabajar. Damos paso entonces, después de esta magnífica conferencia, a nuestro conversatorio